Bien, entonces de nuevo, buenos días para todos. Muchas gracias por estar en esta sección de conferencias y charlas y talleres. En el día de hoy tenemos el privilegio y la grata compañía del profesor Héctor Jairo Martínez. Él es profesor del Departamento de Matemáticas de la universidad. En este momento se desempeña como director del departamento. El profesor Héctor Jairo Martínez es pues, matemático de la Universidad del Valle. Tiene también la maestría en matemáticas en la Universidad del Valle, además de un doctorado en matemáticas en Rice University en Estados Unidos. Y además de ser matemático, él tiene otro pregrado en medicina también en la Universidad del Valle. Y en el día de hoy él nos va a hablar o va a dar una charla sobre modelamiento matemático, en el cual él combina básicamente estas dos profesiones, la profesión de matemático y la profesión de médico. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al profesor Héctor Jairo Martínez, dándole las gracias también por su amable disposición de colaborar en el día de hoy con esta charla. Ya él, digamos, les dirá si va a permitir preguntas en el intermedio de la charla o solo hasta el final. Héctor Jairo, bienvenido y muchas gracias. Muy buenos y santos días para todos. Muchas gracias, Yamit, por invitarme a participar en esa segunda jornada de conferencias que siempre me han parecido muy buenas, muy oportunas y fundamental para los profesores y estudiantes de la región. Entonces, en el día de hoy, pues les voy a hablar de la parte que a mí me interesa y en lo que estoy trabajando, y es el modelamiento matemático. Un área muy específica de la matemática aplicada. Para que nos enmarquemos y más o menos enfoquemos nuestras expectativas, yo voy a tratar de hacer una pequeña motivación de dónde surgen el proceso de modelamiento, luego unos elementos fundamentales para poder definir qué es un modelo, hablar de los tipos de modelos que hay, para que miremos el marco completo antes de enfocarnos en lo que son los modelos matemáticos, en lo cual nos vamos a centrar. Después vamos a dar una guía más o menos general de cómo construir un modelo matemático y luego hacemos un ejemplo. Vamos a plantear un problema y a construir un modelo para resolver ese problema. Concretamente, pues el contenido, voy a empezar hablando de algunas situaciones reales y cuáles son los tipos de respuestas que podemos dar, para luego empezar a hablar de los elementos de un modelo y poderlo definir, esencialmente cuáles son sus principales propiedades, los tipos de modelos que hay, y pues uno de ellos va a ser modelos matemáticos, de los cuales vamos a dar una guía para cómo construirlo. Luego vamos a construir uno, vamos a dar un ejemplo, y finalmente voy a dar unas 3 referencias fundamentales para estos conceptos. Entonces, como motivación de los modelos, pues está la vida real. En la vida real tenemos muchas preguntas que pues, son complicadas o al menos no fácil de resolver. Por ejemplo, ¿lloverá mañana? Próximo mes. Y si llueve, tanta lluvia va a caer? Responder esta pregunta implica, pues, casi que
que adivinar. Es un problema bastante complejo y es tanto más complejo como la región que consideremos. Por ejemplo, si vamos a tratar de predecir las lluvias en una localidad pequeña, pues va a ser más fácil que si pensamos que cómo predecir las lluvias en Colombia, por ejemplo. Y hacerlo en Colombia será pues más fácil que hacerlo a nivel de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Es un problema bastante complicado. Otro es que cuando nos dicen que van a hacer una urbanización o un edificio, uno se pregunta, bueno, ¿y eso cómo se verá? Uno puede imaginarse cómo va a ser la cosa con los datos que le den, pero pues uno lo quisiera ver y no dejarlo a la imaginación. Obviamente antes de que construyan el edificio. Una pregunta que ha sido milenaria es, por ejemplo, ¿cuál es la estructura atómica? O la estructura, o sea, cómo geométricamente están distribuidos los átomos en una molécula. Si yo lanzo una pelota, ¿cuál va a ser la trayectoria? Si yo tengo una serie de materia prima, por ejemplo, yo me puedo preguntar con eso, ¿qué puedo construir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo elaborar? ¿Qué cantidad de productos puedo sacar de allí? Y podría preguntarme, si tengo varias alternativas, ¿cuál de ellas es la mejor? Ante una enfermedad, por ejemplo, la que acabamos de ver ahora, gracias a Dios está pasando, pero que todavía no ha pasado, es cuántas personas se enfermarán de una enfermedad dada, por ejemplo, del COVID. Y si tomo una medida, ¿qué tan efectiva va a ser? En nuestro caso del COVID, pues dadas las condiciones, entonces, ¿qué tan efectivo es el tapabocas? ¿Qué tan efectivo es encerrar a la gente? Obviamente, sería bueno poder contestar estas preguntas, pues antes de ordenarlas. Porque si las ordeno y después me doy cuenta que no sirven, pues ya perdí bastante tiempo y metí a la gente en procesos complicados inútilmente. Pues queda por la esquina. ¿Sí? ¿Qué me decías? Una pregunta que hacen los economistas es, por ejemplo, ¿cómo será el valor del dólar hacia futuro? Pregunta bastante difícil también de contestar. Y no todas las cosas son acerca del futuro. También hay preguntas que tenemos acerca del pasado. Por ejemplo, ¿cómo se originó la Tierra? ¿Cómo se creó vida aquí en la Tierra? Por ejemplo, ustedes han oído que cuando encuentran un fósil, dicen, este ser vivo, este árbol, esto que acabamos de encontrar, existió hace 200,000 años. ¿De dónde sacan eso? ¿Cómo podemos decir cuánto hace que ese árbol estaba vivo, que ese ser humano, ese mamut o lo que sea, estaba con vida? O sin irnos tan lejos, por ejemplo, cuando se encuentra un cadáver, poder decir a qué horas falleció.
¿Cuántos días lleva? ¿Cuántas horas? Todas estas son preguntas que pues, no son fáciles de responder porque involucran muchos elementos, son preguntas muy complejas, dependen de muchas cosas y eso hace que no sean fáciles de responder. Obviamente aquí hay unas que son más fáciles que otras. Ahora, las respuestas a estas preguntas podemos pensarlas que son de dos tipos. O una respuesta exacta o una respuesta aproximada. Las respuestas exactas a veces son imposibles de obtener. Pero una respuesta aproximada es factible de lograr. Cuando se puede lograr una respuesta exacta, esa es muy difícil de tener. Una respuesta aproximada puede ser mucho más fácil. Y obviamente, si es difícil, pues eso nos va a tardar mucho tiempo obtener una respuesta exacta. Pero una respuesta aproximada puede ser lograda a tiempo. Ustedes se imaginan si van montados en un avión y hay circunstancias adversas para aterrizar, entonces ustedes quisieran saber cuál es la mejor forma para aterrizar, o por lo menos aterrizar con vida. Es posible encontrar la forma, pero encontrar la forma exacta de hacerlo puede demorar mucho tiempo, horas, días quizás. Pero, pues si usted va montando el avión, necesita aterrizar en los próximos minutos, pues si la respuesta exacta llega en horas, pues no le va a servir. De pronto a sus familiares, decir, si hubiera aterrizado así, entonces Pedrito Pérez estaría vivo. Pero para esa persona que va allí va a ser mucho mejor que se obtenga una respuesta aproximada, donde de pronto el avión se dañe un poco, pero no se estrelle del todo. Pero que esa respuesta se obtenga fácilmente y llegue en pocos segundos. Entonces, muchas veces o no tenemos que conformar con una respuesta aproximada o es mucho mejor, más útil, más eficiente obtener una respuesta aproximada que tener que esperar por la respuesta exacta. Pues bien, estas respuestas exactas se obtienen pues analizando el problema con todas sus variantes y todos los elementos que lo involucran. Las respuestas aproximadas se pueden hacer simplificando la situación, tomando lo más fundamental y resolver ese problema que es más pequeño, más fácil. Y eso es lo que le llamamos un modelo. Los modelos nos permiten entonces obtener respuestas aproximadas de problemas complejos. La pregunta obviamente que sigue es, ¿qué es un modelo realmente? Entonces, en estas figuras, digamos en esa parte de aquí, de la derecha, tenemos como una especie de construcción, pero pues por las personas que están allí vemos que esto no es real, ¿cierto? Esto es como un remedo de lo que será unos edificios. Esto de acá, ¿cierto? Por la escala que tenemos aquí están los vehículos, pues podemos pensar que este es un edificio, esto es una realidad. Esto lo conocemos con el nombre de una maqueta. Entonces, una maqueta podemos decir que es un modelo de una construcción. ¿Cómo llegamos a tener un modelo? Pues simplemente, si tenemos una realidad y esa
realidad la simplificamos de tal manera que tengamos una representación de esta realidad, logramos obtener un modelo. El proceso de modelamiento, entonces, consiste en tomar una realidad, hacer una descripción de ella y luego lograr una representación. Y a eso es lo que le llamamos el proceso de modelamiento. Partir de un problema real para llegar a hacer una representación de eso y poder resolver el problema acá en esta representación. Pero todavía no hemos dicho qué es un modelo. Pero sí hemos mencionado como las partes fundamentales. Por ejemplo, aquí tenemos una realidad, ¿cierto? Es una manzana jugosa, muy bonita, se ve apetitosa, pero digamos que el problema es saber, bueno, qué tanta pulpa tiene esta manzana, qué tanta cáscara tiene. Esa puede ser una pregunta frente a esta realidad que es una simple manzana. Entonces, claro, si queremos ver cuánto es la pulpa, pues lo que estamos como tratando de buscar cuál es el volumen de esta manzana. Y pues esta forma tan irregular de la manzana, pues no va a ser fácil calcular exactamente ese modelo, perdón, esta realidad. Pero si nosotros aproximamos esta manzana por un modelo, como este, ¿cierto? Una esfera, obviamente esta esfera no es igual a la manzana, pero es una aproximación. Esta esfera no se ve nada apetitosa, no provoca meter el diente, pero sí me facilita mucho poder calcular el volumen. Simplemente si yo mido aquí la altura de esta manzana, tomo la mitad y ya tengo el radio. Un radio aproximado, porque pues esto no es una esfera, pero puedo más o menos aproximar el radio y con una fórmula matemática ya yo tengo aquí un elemento fácil para obtener el volumen. Recuerden, ese volumen no va a ser exactamente la pulpa de la manzana, pero sí me va a dar una buena aproximación. Igual, si calculo la superficie de esta esfera, yo puedo aproximar más o menos cuánta cáscara cubre esta manzana. Entonces, aquí tenemos los elementos fundamentales de un modelo. ¿Qué es un modelo? Yo puedo decir que un modelo no es más que una representación simplificada de la realidad. Y en general es lo que vamos a pensar que es un modelo. Y hay dos palabras claves que son la representación La Marta, la Aleja. y la simplicidad. Estas dos propiedades son las dos propiedades fundamentales que tiene o que debe tener un modelo. El problema es que las dos están pegadas y las podemos representar. Por favor, Cristian, si cierras el micrófono. Gracias. Entonces, están pegadas como una balanza, en el sentido en que si yo bajo la representatividad, aumento la simplicidad. Y obviamente, si yo hago el modelo más complejo, o sea, le mermo a esta simplicidad, pues la representatividad va a ser mejor. Son dos propiedades que, repito, están pegadas. O sea, no las puedo lograr cada una por separado, sino cuando afecte la una, la otra se va a ver afectada. Y lo que hay que mantener siempre es el equilibrio adecuado en el modelo.
dependiendo de la situación, dependiendo del tipo de aproximación que yo quiera. Si yo quiero una respuesta muy aproximada, pues tengo que sacrificar la simplicidad para darle mayor peso a la representatividad. Pero si la aproximación no es lo fundamental, sino que sea rápida, por ejemplo, más vale que el modelo sea simple, así no sea tan representativo. Esto lo podemos ver más claramente en este dibujo famoso de Picasso, ¿cierto? Donde tenemos aquí en el extremo derecho de abajo, pues una figura de un toro. Bueno, difícilmente uno puede concluir de aquí que esto es un toro, pero es algo muy simple, ¿cierto? Y si avanzamos en esta dirección, hacia la izquierda, por la línea de abajo, pues aquí tenemos un dibujo un poco más complicado. Y seguimos avanzando, aquí ya es un poquito más complicado, pero es más representativo de lo que es un toro. Y si seguimos en esa línea, ¿cierto? Cada vez la simplicidad se pierde o se va perdiendo, pero la representatividad va apareciendo. Y cada vez tenemos más detalles del toro, ¿cierto? Hasta tener prácticamente la foto de un toro, pero obviamente este modelo de lo que es un toro es mucho más complicado que el que está a la derecha en la parte de abajo. Entonces, aquí vemos lo que significa la simplicidad versus la representatividad. Propiedades que debe tener un modelo. Hace rato les preguntaba cuál sería la trayectoria al lanzar una pelota. Con un estroboscopio, ¿cierto? Un aparato un poquito complicado de luz, podemos lanzar la pelota y el aparato se encarga de tomar fotos y tener esta trayectoria. Pero al lado derecho, lo que tenemos es un modelo de la trayectoria. Si nosotros tomamos esas ecuaciones que en física vemos acerca de la caída libre y las utilizamos, una velocidad inicial, una altura de caída, estimamos, dependiendo de los materiales de la pelota, qué tanto va a rebotar. Con esas ecuaciones podemos hacer este dibujo. Este dibujo es un modelo, pero que en términos de costos es mucho más económico que utilizar un aparato como un estroboscopio para poder trazar esta trayectoria. En la química, por ejemplo, mire, a mediados del siglo XIX, los químicos fueron capaces de producir este modelo para esta molécula. ¿Sí? Hexabenceno con oro. Entonces, para esta molécula, tomando algunas medidas de los átomos y lo que conocía de la molécula, pudieron construir este modelo de la estructura de esa molécula. Ya ahora en el siglo XXI, con todos los aparatos que se tienen, ¿cierto? Microscopios electrónicos, se tomó esta foto. Y miren que esta es la realidad, ¿cierto? Es nuevamente una foto de la molécula, muy parecido a lo que se había logrado casi 2 siglos atrás. Entonces, y obviamente con este modelo se pueden hacer muchos avances sobre esta molécula sin necesidad de tener que esperar hasta obtener una figura real de la molécula.
Esto nos muestra, digamos, la importancia de los modelos en los avances, en este caso de la química. Entonces, un modelo es una representación simplificada de la realidad. A veces, y sobre todo nosotros como matemáticos, pensamos que los únicos modelos que hay son modelos matemáticos, pero no. Este que acabamos de ver aquí no es un modelo matemático. Sí, es un modelo gráfico. ¿Qué tipo de modelos tenemos? Fundamentalmente son tres. Modelos físicos, modelos analógicos y los modelos matemáticos. Aquí hay unos ejemplos, ¿cierto? Los modelos físicos son aquellos que asemejan la realidad, pero simplemente a una escala, a otra escala. Generalmente una escala menor. ¿Sí? Una maqueta, por ejemplo, es la representación de un edificio, pero a una escala mucho más pequeña. Pero esta representación que acabamos de ver de la estructura molecular es al revés, ¿cierto? Es un dibujo que está hecho a una escala mucho más grande de lo que realmente es la molécula. Entonces, simplemente los modelos físicos tratan de representar la realidad, pero a una escala diferente. Los modelos analógicos son los que representan la realidad por alguna semejanza o afinidad. Este caso, esto es un reloj, al igual que casi todos los instrumentos de medida, están representando la realidad. ¿Cuál es la realidad aquí en este reloj? El tiempo que está transcurriendo. El reloj simplemente por una semejanza, ¿cierto? De un engranaje y unos resortes que hacen que unos piñones se muevan a una cierta velocidad de tal manera que muevan estas manecillas con cierta frecuencia de tiempo, entonces me simulan el transcurso del tiempo. Entonces, el reloj es un modelo del tiempo analógico. El velocímetro de un carro y muchos de los instrumentos de medida, el termómetro, por ejemplo, también es un modelo analógico de la temperatura. Y los modelos matemáticos lo que tratan de utilizar es expresiones o relaciones matemáticas para representar la realidad. Aquí tenemos un operador de minimizar, aquí tenemos unas ecuaciones, unas desigualdades, ¿cierto? Y aquí tenemos un problema matemático que está representando una realidad. Esta Z puede representar las ganancias de algo, o mejor las pérdidas, ¿cierto? Los costos de algo. Yo quiero minimizar esos costos, pero estas variables que involucran el costo, pues tienen unas restricciones. Deben cumplir esta desigualdad, esta otra y estas que están acá. Este es un modelo matemático que está representando alguna realidad. Ya tenemos entonces lo que es un modelo en general. Tenemos que hay básicamente tres tipos de modelos. Uno de ellos es el modelo matemático. Pero los modelos matemáticos, a su vez, hay varios tipos. Están los modelos descriptivos versus los analíticos, es decir, yo uso el modelo solamente para describir la realidad o me permite analizarla. Hay unos que son determinísticos versus estocásticos, porque, digamos, todos los... si yo construyo el modelo donde todo está determinado,
¿cierto? Todo está fijo, es determinístico, pero si en el modelo hay cosas que son aleatorias, que dependen del azar, que no las puedo precisar, entonces eso se convierte en un modelo aleatorio o estocástico. Modelos discretos, hay modelos donde las variables que se involucran toman solamente ciertos valores, por ejemplo, los números enteros, versus los continuos, donde esas variables toman cualquier valor real. Entonces, eso se le llaman continuos. Hay modelos que permiten optimizar algo, como en el ejemplo que veíamos antes, ¿cierto? En este modelo, yo quiero minimizar, yo quiero optimizar esta cantidad, entonces ese modelo es un modelo de optimización, optimizable. Hay modelos dinámicos donde el tiempo y los cambios que ocurran a través del cambio es lo esencial. Me importa cómo están cambiando las cosas. Entonces, son modelos dinámicos. Hay otros modelos que me permiten controlar una situación. No solamente analizarla, sino poderla controlar. Entonces, esto se llama modelo de control. Obviamente, un modelo puede ser analítico, determinístico, continuo, optimizable. O sea, puede tener varias de estas características. Incluso hay modelos que son mixtos. Por ejemplo, tienen parte discreta, pero también tienen parte continua. Tienen parte que es determinística y parte que es estocástica. ¿Sí? Entonces son clasificaciones simplemente para decir el tipo de modelos que hay. Dependiendo de cómo sea el tipo de modelo, asimismo es el área de la matemática que estará involucrada con el modelo. ¿Cómo construir un modelo? ¿Cuáles son como los elementos fundamentales para llegar a tener un modelo matemático? Hay muchas guías, hay muchas planteadas, muchas metodologías. Aquí yo voy a presentar una que es la que más usamos en nuestro grupo de investigación y que es como más general. Y la presento en forma de un algoritmo, de un diagrama de flujo, de una secuencia de pasos. ¿Sí? Aquí se ven unos pasos lineales, pero por aquí hay algunos retornos. Ya veremos que hay algunas condiciones que hacen que yo me tenga que devolver. Entonces, yo inicio. Primero, yo tengo que plantear un problema. Generalmente este problema es una pregunta que yo tengo, como las que le presenté al principio. Yo tengo un problema, una pregunta. Esa pregunta debe estar enmarcada en una situación real. Entonces, yo debo empezar por tratar de describir lo que más pueda de esa situación real en la cual está inmersa esa pregunta. Si yo estoy hablando, si va a llover o no, pues la situación real es pues, todo lo que tenga que ver con la parte meteorológica, ¿sí? Las nubes, el viento, la temperatura, todos esos elementos los tengo que describir, ¿sí? De la manera más completa que pueda, para luego entrar a simplificar esa realidad. Entonces estoy hablando de la lluvia, pues, ¿va a tener en cuenta la temperatura o no? Simplemente pienso si eso me complica las cosas, si eso es fundamental, entonces yo empiezo a quitar cosas o a suponer cosas. Entonces yo tengo que hacer supuestos. ¿Para qué? Para que la situación real, que es tan compleja, pues se vuelva más sencilla. Empiezo a definir variables, o sea, a precisar cosas que voy a utilizar
de esa situación. No las voy a meter todas. Y a definir ciertos parámetros. Y luego tengo que pensar en qué datos necesito, precisamente para calcular estos parámetros y establecer las relaciones que existen entre estas variables, estos parámetros, dependiendo de los supuestos que yo coloco. Entonces, estos tres elementos son los que yo uso para simplificar la realidad. Una vez he definido estas cosas, ya puedo plantear el modelo. Casi que todo lo que yo haga aquí en esa simplificación, finalmente lo voy a decantar en términos de relaciones matemáticas, de cualquiera. Tengo que conocer toda la matemática para poder plantear adecuadamente todo lo que escribí aquí en esa simplificación en términos de relaciones matemáticas. Una vez tengo el modelo, que simplemente va a ser un problema matemático, ¿sí? Puede ser un sistema de ecuaciones, puede ser una ecuación diferencial, puede ser puede ser una integral, puede ser cualquiera de los problemas que se estudian en la matemática pura. Y eso va a ser el modelo. Y luego tengo que utilizar la herramienta matemática para resolver ese modelo. ¿Sí? Una vez tengo resuelto el modelo, ¿cierto? Aquí ya resolví el modelo. Entonces, eso me va a dar, matemáticamente, eso me va a dar unos números, unas respuestas. Tengo que interpretar la solución. Después de que yo ya esos números los convertí en algo concreto relacionado con el problema que tenía, entonces yo puedo empezar a pensar, bueno, ¿y esa solución qué tiene que ver con la realidad? Si está como de acuerdo, ¿sí? Si estaba, por ejemplo, examinando cuántas personas se van a infectar de una determinada enfermedad, resulta que yo estoy examinando la población de Colombia y el modelo me dice que se van a enfermar 100 millones de personas. Entonces yo confronto eso con la realidad y yo digo, ¿cómo así? Si en Colombia apenas hay 50, ¿cómo se van a enfermar 100? Algo está mal. Entonces como que no concuerda, entonces me tengo que devolver acá y volver otra vez de ver que no describí bien la realidad que voy a manejar, o en los supuestos hay algo que no está bien, y entonces vuelvo y repito el proceso y vuelvo y llego con otra respuesta, y entonces ya es posible que ya diga, sí, esas respuestas son reales, son viables, tienen sentido. Entonces ya empiezo a utilizar el modelo. Ya la respuesta de aquí lo utilizo para ver si eso es mucho, si es poquito, etcétera, etcétera. O utilizo el modelo para intervenir. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ya tengo un modelo, ¿qué pasa si ahora le meto tal cosa? Para el caso del COVID, ¿qué pasa si pongo tapabocas? Entonces ya estoy haciendo una aplicación del modelo, estoy variando algún parámetro, estoy variando alguna relación. Entonces ya eso es una aplicación del modelo. Después de aplicarlo, yo puedo tener un nuevo problema. Es decir, yo puedo tener una nueva pregunta. ¿Sí? Tengo otro problema y entonces vuelvo otra vez. Y en ese caso, pues vuelvo acá, tengo otra pregunta y repito la situación. Si ya no tengo más preguntas sobre esa situación, entonces ya termino. Y esto es más o menos los pasos que debo recorrer para construir ese modelo matemático. Como ustedes ven, esto no lo puede hacer generalmente un solo profesional, porque
dependiendo del problema y de esta situación real, yo necesito personas que sepan de esto. Si es un problema de cómo va a cambiar el dólar, pues yo necesito economistas, financieros. Yo necesito, como matemático, yo no lo sé todo. Entonces tengo que asesorarme de esas personas. Saber qué son las cosas importantes, ellos me van a decir cuáles son las relaciones entre los elementos que se encuentran. Muy seguramente como matemático no lo sé. Pero como matemático yo voy a poder establecer y plantear este modelo. Porque yo conozco las relaciones, conozco los tipos de problemas matemáticos que hay. Yo sé que si se está hablando de cómo cambia algo, entonces eso tiene que ver con derivadas. Si quiero acumular o sumar algo, entonces de pronto es una sumatoria o es una integral. Y si hay proporcionalidad, entonces yo sé que es el álgebra lineal la que me va a ayudar. Y así, o sea, como matemático, aquí es donde yo entro a funcionar y aquí, cómo resolver el problema matemático que yo presente. Entonces aquí entra también el matemático. En la interpretación, pues la tiene que hacer el matemático junto con el experto en el tema en que estoy hablando. Y todas estas comparaciones, luego la aplicación del modelo. Entonces, esto del modelamiento siempre se hace una actividad que es multiprofesional, multidisciplinar. Miremos un ejemplo. Un ejemplo de cómo construir un modelo siguiendo más o menos estos pasos que acabamos de definir. Y voy a empezar, o el modelo que voy a tratar de producir es un modelo de producción, ¿cierto? Entonces, empecemos planteando el problema y cuál es la realidad. Entonces, el problema es, digamos que yo tengo una cantidad de materiales o de insumos o de materia prima y yo necesito saber qué cantidad de productos puedo elaborar con esa materia prima. Digamos que pues cualquier empresa, llámese Palmolive, por ejemplo, produce muchos productos, jabón en barra, jabón en polvo, líquido, cremas dentales, cepillos, tiene una cantidad de productos y obviamente tiene un stock de materia prima. Entonces, están las bodegas, la materia prima, y dice, bueno, en esta materia prima, ¿qué puedo, de todos estos productos que yo vendo, cuánto puedo producir de ellos? Y ese es el problema. Obviamente la realidad, pues va a ser un proceso de producción. Yo me tengo que ir ante un ingeniero industrial, tengo que ir ante alguna persona que sepan del gerente de estas empresas, que saben cómo son los procesos de producción. Entonces con él yo voy a poder determinar cuál es la cantidad, siempre limitada, de materia prima o los insumos de producción. Él me va a decir, por ejemplo, qué cantidad de materia prima de cada elemento es necesaria para producir un determinado producto. Él me va a hablar de los desperdicios de material, de la eficiencia tanto del personal como de las máquinas, el mantenimiento, la antigüedad. Él va a decir, estas máquinas son más nuevas, trabajan más rápido, estas otras son más viejas, a veces fallan. O sea, me va a hablar de todas esas cosas que aparecen dentro del proceso de producción. Me va a hablar de los tiempos que hay de la actividad, ¿cierto? Cuando una persona está haciendo una actividad y pasa a la otra, pues necesita un determinado tiempo para cambiarse, bien sea de ropa, bien sea de sitio.
igual la maquinaria. La maquinaria estaba produciendo ahorita un producto y entonces ahora a esa misma maquinaria vamos a hacer otro. Entonces hay que limpiar los materiales que tenía de la otra porque le va a meter otros materiales. Entonces hay tiempos perdidos y todo eso me lo habla. Y me va a decir muchas otras cosas del mercado, de cuál es el pedido que tengo, cómo influye el clima en este proceso, las emociones. Hay muchísimas cosas en esta realidad que se llama proceso de producción. Como ven, hay muchos elementos. Es un problema complicado el proceso de producción y entonces llegar a estimar cuánto voy a hacer de esto puede ser bastante complicado si yo tengo en cuenta todos estos elementos que están inmersos en esa realidad de producción. Entonces ahora vengo yo como modelador y digo, bueno, esta realidad está muy compleja. Yo no le voy a poder decir a usted exactamente cuántos productos puede producir, pero le voy a dar una buena aproximación. Entonces yo empiezo a simplificar. Entonces le digo yo, mire, para que tengamos una respuesta más o menos de aquí a mañana o de aquí a la otra semana y no nos demoremos todo el año tratando de encontrar la respuesta exacta, vamos a concentrarnos en los factores directos de producción, dejando de lado todo el resto que son importantes, influyen, pero son muy difíciles de cuantificar y que de pronto no son tan importantes. Entonces, empiezo a elaborar unos supuestos. Yo digo, vamos a hacer unos supuestos. O sea, yo voy a aterrizar qué es lo que voy a tener en cuenta. Entonces, yo voy a suponer que no hay desperdicio. Voy a suponer que no se pierde tiempo cuando un trabajador, una máquina cambia de actividad. Voy a suponer que los insumos son proporcionales a la producción. Es decir, que los insumos que yo requiero, la cantidad de harina que necesito para producir todos los tipos de pan y de pasteles de una determinada panadería, es proporcional a la cantidad de panes de 100, de 200, de 1000, de 6000 que yo produzca. Es más o menos lógico pensar en eso. Los tiempos de mano de obra y de máquina también voy a pensar que son proporcionales a la producción. ¿Sí? Es decir, no hay tiempo de arranque. Ustedes pensarán que una persona cuando está empezando puede que trabaje más lentamente mientras le coge el tiro, como se dice, o puede ser al revés, ¿cierto? Que por la mañana está lleno de energía y entonces trabaja rápido, ya por la tarde como que se va perezando, se va cansando y el rendimiento es menor. No, yo voy a suponer que todo el tiempo, todo el mundo trabaja igual. ¿Sí? Es el supuesto que voy a hacer aquí. Voy a suponer que los productos todos son iguales. ¿Sí? O sea, cuando estoy produciendo un pan de 1000, todos los panes de 1000 son iguales. Aquí tenemos que ya dijimos, todas las máquinas y trabajadores trabajan igual todo el tiempo. Y voy a suponer que pues, yo no voy a producir una cantidad negativa de elementos. Sería un poco difícil de interpretar. Y que además voy a suponer que yo puedo producir incluso fracciones de productos. O sea, yo puedo producir medio pan, un cuarto de pan. ¿Sí? Puedo producir
pi panes. ¿Sí? Raíz de 2 panes de 1000. Es decir, voy a suponer no que la producción sea entera. Entonces, digamos, estos son los supuestos que yo tengo. Ahora yo defino las variables, ¿cierto? Las variables pues tienen que estar ligadas con la pregunta que yo tengo. Yo necesito saber cuánto puedo producir de cada uno. Entonces yo defino unas variables que van a representar la cantidad de cada producto que se va a elaborar. Defino unos parámetros, o sea, que cómo voy a resumir todos esos supuestos que yo hice. Entonces yo tengo que hay un número de productos a elaborar, hay un número de elementos de materia prima, ¿cierto? Eso va a ser N, esto va a ser M, y además yo sé cuánto de materia prima de cada uno se necesita para elaborar cada producto. ¿Sí? Entonces yo sé que para hacer un pan de 1000 necesito 10 gramos de harina, 25 gramos de queso, ¿sí? 3 gramos de sal. O sea, para cada producto, yo sé cuánto es la cantidad unitaria de cada una de la materia prima. Y eso va a estar representado por estos numeritos. Y además, yo tengo cuánto es la cantidad disponible de cada materia prima, de cada insumo. Esa cantidad, pues, siempre va a estar limitada. Y yo tengo cuánto es ese total. Ahora, ¿yo qué datos necesito? Pues obviamente yo necesito esto. ¿Y a dónde lo voy a sacar? Pues yo voy a los archivos de producción, ¿cierto? Allá tengo como las fórmulas. Fórmula, por ejemplo, que para Coca-Cola es muy secreta, pero en algún lado me dicen cuánto le debo echar o cuánto debo usar para producir cada uno de los productos. Es posible que no lo tenga por unidad, pero lo tengo por docenas, por ejemplo. Entonces, una docena de pan o 10 panes o un 100 de panes necesitan 2 kilos de harina. Una libra de mantequilla, etcétera, etcétera. Digamos, lo tengo por montones. Pero como yo supuse que eso era proporcional, entonces, pues si tengo cuánto necesito para producir 12 unidades, pues simplemente divido la cantidad por 12 y tengo cuánto necesito para producir una unidad. Bueno, aquí también estos archivos, pues voy a tener datos históricos de saber más o menos cuánto es que he producido en el pasado. Obviamente necesito esta cantidad, ¿cierto? Que es la cantidad disponible de los insumos o materia prima. Entonces yo voy a los inventarios. Voy a la bodega, ¿cierto? El inventario, le digo, bueno, ¿cuánto tenemos de cada uno? ¿Cuánto hay de harina? ¿Cuánto hay de mantequilla? ¿Cuánto hay de tal cosa? ¿Cuántas máquinas tenemos? ¿Cuánto personal tenemos? Entonces yo tengo la materia prima, tengo la disponibilidad de cada uno de esos. Tengo los elementos fundamentales para hacer, o sea, ya he simplificado mucho la realidad y los he resumido en estas variables, en estos parámetros y además sé de dónde o qué datos necesito para calcularlos. Entonces ya estoy listo para construir mi modelo. Entonces, lo primero es establecer las relaciones entre esas variables y esos parámetros. ¿Cierto? Entonces, lo primero que tengo que calcular es cuánto necesito de cada insumo para la elaboración de todos los productos. O sea, en todos los tipos de panes y de pasteles que voy a producir, ¿cuánto necesito de harina? Como yo dije que eso era proporcional a la cantidad, entonces esa cantidad de harina pues va a ser cuánta harina por unidad de este pan
de 500 necesito, y eso lo sumo por la cantidad de harina que necesito para producir el pan de 1000, multiplico por la cantidad que produzca, y así para cada uno de los productos. Entonces, yo tengo cuánto necesito de una materia prima para producir esta cantidad del producto 1, esta cantidad del producto 2, y etcétera, etcétera, del producto N. Entonces, yo ya tengo el requerimiento para hacer toda la producción. Y así lo hago para cada uno de los insumos o materia prima. ¿Cierto? Ahora, como esta es la cantidad de materia prima que yo necesito para producir, para hacer toda la producción, eso no puede sobrepasar lo que yo tengo en bodegas de ese insumo o de esa materia prima. Entonces ya tengo aquí una relación. Primero, cómo calculo esa cantidad, y además tengo que esa cantidad no puede pasar de aquí. Ahora eso yo lo pongo en términos matemáticos. Que no pueda pasar de esto, ¿qué significa? Pues esta desigualdad. Esta cantidad de la materia prima 1 no puede ser mayor, o mejor dicho, tiene que ser menor o igual que lo que tengo en bodegas de ese insumo. Así para el segundo insumo y así para cada uno de todos los insumos. Y obviamente, por allá yo dije que no iba a producir nada negativo. Entonces, estas variables de aquí tienen que ser positivas. Alguien dirá, pero es que esto es obvio. Yo no puedo producir menos 5 panes. Sí, en la realidad eso es obvio, pero la matemática no sabe. Yo tengo que explicitar. ¿Sí? Matemáticamente tengo que ponerlo por escrito. Ustedes, señores, cantidades a producir tienen que ser positivas. ¿Pueden ser 0? Sí. Entonces, aquí ya tengo mi modelo matemático para el problema que tenía, para el modelo de producción. Calcular todas estas variables, o sea, cuánto produzco de cada producto, pero cumpliendo con estas condiciones. ¿Condiciones de qué? Pues de los requerimientos, por un lado, de cada materia prima frente a lo que hay en bodega de esa materia prima. Y siempre que la producción sea toda positiva. Luego tengo que resolver ese problema. Ese es un problema de álgebra lineal. Es un sistema de desigualdades. Voy al álgebra lineal, ¿cierto? Repaso todo lo que hay por allá y me encuentro que la solución de eso es un poliedro n-dimensional. Para recordar, un poliedro de dimensión 1 es un segmento. Si es de dimensión 2, es simplemente un polígono, ¿cierto? Un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, cualquier figura de esas. Y si la dimensión es 3, es un poliedro, una pirámide, un cubo, un paralelepípedo. Cualquier figura de esa es un poliedro. Esta solución siempre va a incluir el origen. Las caras van a estar contenidas en hiperplanos, ¿cierto? Para recordar, la dimensión es 1, ese hiperplano se llama punto. Si la dimensión es 2, se llama recta. Si la dimensión es 3, es un plano. Todos cortan en una parte positiva a los ejes. Y esos hiperplanos están definidos por la igualdad en las expresiones anteriores. ¿Recuerdan? En estas expresiones, cuando yo le pongo aquí igual, entonces esto me produce hiperplanos. Aquí tengo entonces la solución, ¿cierto? ¿De dónde la saqué? Pues de estudiar álgebra lineal. La álgebra lineal me da esta respuesta. Ahora vengo a la interpretación.
¿cierto? Fíjense que el hecho de que el origen esté siempre contenido allí en esa solución, lo que significa es que el no producir siempre será una alternativa de producción. Es decir, yo puedo tener todo material primo que tenga y una alternativa es no produzco nada, cierro la fábrica. Porque el origen siempre va a estar ahí. Ahora, como siempre cortan el eje, cortan los ejes en una parte no negativa, siempre será posible elaborar una cantidad no nula de un solo producto. Es decir, por ejemplo, el primero es diferente de cero, los demás son cero. Lo cual quiere decir que si yo cojo la primera desigualdad, pongo todas iguales a cero, pues solamente me queda este término que debe ser menor o igual que B1. En la segunda ecuación me queda solamente este término que debe ser igual a B2 y así sucesivamente. Si aquí despejo X1, pues me dan todas estas desigualdades y estas desigualdades yo las puedo reducir de esta manera, ¿cierto? Si X1 tiene que ser menor que todas estas cantidades, pues simplemente X tiene que ser menor que la más pequeña de ellas. Simplemente tomo cuál es la mínimo de estos cocientes y simplemente digo que X1 tiene que ser menor que ese número más pequeño. Pues aquí estoy interpretando el hecho de que ese conjunto solución corta los ejes. Aquí ya vienen otros elementos que son del álgebra lineal y lo que me están diciendo esto, ¿cierto? Que una combinación lineal convexa. Recordemos que una combinación lineal convexa de dos puntos simplemente es el segmento de recta que une esos dos puntos. Entonces, si yo tengo dos soluciones, todos los puntos están en el segmento de recta que une esas dos soluciones, también son soluciones. Uno se preguntaría, bueno, ¿y esto se podía ampliar a 3 soluciones? ¿O a n soluciones? Y la respuesta es que sí. Si yo tengo 3 soluciones, entonces todos los puntos que están en el triángulo formado por esos 3 puntos son soluciones. Si tengo 4, ¿cierto? Y dependiendo del espacio en que esté, entonces la pirámide que tiene como vértice esos 4 puntos también va a ser solución. Yo puedo preguntarme, por ejemplo, ¿cuál es la máxima cantidad que se puede elaborar de cualquiera de los productos? ¿Cierto? Y entonces la respuesta es la máxima cantidad de cualquier producto es la que se produce cuando se decide producir solo ese producto, o sea, lo que hemos visto en la interpretación 2. Con estas interpretaciones, entonces yo puedo hacer, coger el computador, hacer un programa y generar muchas soluciones del problema planteado. ¿Sí? Se dan cuenta que la solución de esto es un conjunto que tiene infinitos puntos. Entonces, yo puedo generar muchísimas soluciones. Y entonces ya tengo una interpretación de la solución. Yo puedo entrar a hacer un análisis de las respuestas del modelo. Por ejemplo, si yo encuentro que la producción que me dice el modelo es mucho más grande que la producción real, pues, o sea, la producción real es la que yo tengo en el histórico, pues hay algo anda mal. Entonces tengo que revisar los parámetros estimados. Tengo que revisar los supuestos. ¿Sí? De pronto el desperdicio que no está contemplado aquí, pero que en la realidad sí necesariamente se da, a lo mejor lo que está influyendo, de que el modelo me diga, no, usted puede producir muchísimo, pero en la práctica no, porque el desperdicio no es despreciable. Entonces, ese supuesto que hice, pues lo tengo que cambiar y mirar cómo lo introduzco en el modelo. Entonces, y luego, pues yo puedo mirar otras cosas. Finalmente, tengo que recalcular los parámetros y volver a resolver el problema matemático que me resultó como modelo. Por ejemplo, yo puedo tener una producción donde la proporcionalidad que yo supuse entre los insumos y la producción no sea válida. Eso obviamente me va a dar otra fórmula
para calcular los requerimientos de cada insumo. Eso me va a cambiar totalmente el modelo. Ese modelo que tenemos allí es un sistema lineal de desigualdades y si no hay proporcionalidad, ya no va a ser lineal y va a tener un modelo no lineal. La solución va a ser mucho más complicada. Voy a tener que usar otras herramientas matemáticas para resolverlo y simplemente me cambió el modelo. Y así yo puedo hacer otro tipo de análisis y volver otra vez sobre el modelo. Miremos simplemente para repasar lo que habíamos dicho antes. ¿Qué tipo de modelo yo construí? El modelo que yo construí, ¿ustedes creen que es discreto o continuo? Para no alargarnos mucho, les voy a dar la respuesta, ¿cierto? Como dijimos que las variables podían tomar cualquier valor real, entonces este es un modelo continuo. ¿Será determinístico o aleatorio? ¿Alguien me puede decir? Ok. Como dijimos que podíamos determinar todos los parámetros, ¿cierto? O sea, todos los sacamos de los datos que tenemos por allá en inventarios y en los archivos. Entonces, este es un modelo determinístico. No dejamos nada al azar. ¿Será descriptivo o analítico? Fíjense que este modelo, además de describir las posibles, todo el proceso de producción, me permite analizar los diferentes tipos de solución que tengo. Por lo tanto, es un modelo analítico. ¿Será optimizable? Pues fíjese que pues en el modelo que construimos no hay nada que me diga minimizar o maximizar algo. Así como está planteado, no es optimizable. Pero como tenemos tantas soluciones, nosotros podríamos introducir la pregunta, ¿y cuál de ellas es la mejor? Desde algún punto de vista. ¿Sí? Y entonces ya ahí pasaría a ser optimizable. ¿Es dinámico? Pues no, porque no metimos nada que tenga que ver con cambios en el tiempo. No es dinámico. ¿Es de control? Pues sí, porque con las respuestas yo puedo calcular, por ejemplo, cuánto me sobra de cada insumo. ¿Cierto? Entonces, con eso yo podría controlar los inventarios, por ejemplo. Saber y poder decir, mire, de esta materia prima tenemos demasiado inventario y no lo necesitamos. Porque la producción está limitada por otro tipo de materia prima. En resumen, pues este modelo es continuo, determinístico, analítico y es de control. E incluso, con alguna otra pregunta adicional, podría ser optimizable. Muy bien, les agradezco la atención. Aquí tenemos unas referencias. Quiero decir que esta primera referencia es unas guías que construimos el semestre pasado con estos otros colegas de la Facultad de Ciencias para el curso de Introducción al Modelamiento Matemático. Fundamentalmente, las ideas que les he presentado están en el primer capítulo de estas guías. Aquí hay otros libros clásicos acerca de modelamiento y sobre todo este de modelamiento matemático. Muchas gracias. Muy bien, Héctor Jairo, muchas gracias por esta charla tan interesante. Y bueno, en este momento, pues, preguntar al público si tienen algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta, algo que decirle al profesor Héctor Jairo, pues es el momento de hacerlo. Levantan la mano o abren el micrófono, como cada uno quiera.
¿Tienen alguna intervención, alguna cosa que hacer, eh, que aportar a la discusión? Uno por uno, no todos al tiempo. Bueno, no sé, están como muy eh, tímidos, parece. Eh, pues no, doctor Jairo, yo sí, o sea, un comentario corto a todo lo que ya dijiste. Esta parte de modelamiento es uno de los aspectos más difíciles de la matemática, interesantes. Me pareció muy interesante lo que decías ahora en cuanto a la simplicidad y no me acuerdo si era efectividad, el panorama, la doble cosa que hacía, la comparación que hacías, Representatividad. representatividad, exactamente, porque eh, pues muchas veces se cree que las empresas quieren una cosa muy exacta y muchas veces lo que las empresas quieren es una solución rápida que les permita eh, resolver un problema efectivamente, ¿no? Y no seguir perdiendo dinero o muchas cosas. Entonces me pareció muy interesante eso, eh, esa comparación que hacía, la comparación que hacías con el toro, yo creo que fue bastante, bastante ilustrativo todo. Pues Héctor Jairo, si los profesores no tienen ningún comentario, de nuevo, pues de parte del grupo de Olimpiadas de Matemáticas, pues darte las gracias por esta charla, por esta receptividad a la invitación que te hicimos. Pues tú siempre has estado cerca de los colaboradores de Olimpiadas, siempre cuando íbamos a los municipios a hacer taller en algunos lugares, siempre estabas ahí, siempre has estado pues como eh, presto a colaborar a Olimpiadas, esta vez atendiste el llamado desde otra de cosa que nunca te habíamos pedido y pues darte las gracias y de nuevo darle las gracias a todos los que se conectaron hoy, invitarlos a que estén pendientes de las redes sociales, de las próximas charlas y recordarles por favor que... Hay una mano levantada sí, no, no la vi, qué pena. de Eh, Reinaldo Lasprilla. Y ya ahora hay dos. ok. Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Profesor, muchas gracias por la charla, muy interesante, y me quedó una inquietud. ¿Debería uno como profesor de matemáticas insertar la modelación desde los grados tempranos de formación para irle mostrando la progresividad al estudiante a medida que va siendo el modelo más representativo? Yo creo que sí. Y sobre todo desde las áreas de las otras ciencias, muchos de los conceptos que se dan eh, no son más que modelos matemáticos. Sin embargo, eso nunca se menciona. ¿Sí? Por ejemplo, las ecuaciones de caída libre o el movimiento parabólico. Correcto, sí. ¿Sí? Sí, Y son porque... ecuaciones. Sí. Sí, no, dígame, profesor, dígame. No, que son modelos en el sentido en que detrás tienen muchos supuestos. Por ejemplo, el principal supuesto que hay allí es que eso es en el vacío. ¿Sí? En la realidad, cuando yo lanzo una pelota, estoy jugando, cuando se lanza un proyectil, así sea en una de estas guerras, eso se hace en el mundo real donde no hay vacío. Entonces, sin embargo, a veces no hacemos énfasis en eso. En la química también hay muchos modelos. Sí, sí, profe, es que mi inquietud precisamente era por eso que yo soy el profesor de física y precisamente hago ese hincapié con los estudiantes en que deben tener la consideración de que lo que uno representa son modelos y que los modelos los voy subiendo de intensidad. Es tanto que me han dicho que yo ya volví al curso de física, fue un curso de matemática aplicada, pero es que
de lo que se trata es de como incrementando la capacidad de razonamiento lógico que ellos tienen que ir teniendo a medida que uno va insertando más y más y más elementos dentro de la consideración para hacer que ellos puedan ir generando como la línea conductiva y así mismo ir distinguiendo los elementos que de la realidad se pueden colocar en el modelo y lo que definitivamente pues hay que hacer aparte. Completamente de acuerdo. Y así debería enseñarse la física y la química. Yo empiezo con un modelo sencillo y es fácil de resolver, pero luego, si yo quiero representar un poco mejor la realidad, el modelo se complica y los elementos matemáticos que se necesitan también se van complicando. Esa debería ser la aproximación y esa es la idea de tener claro este proceso de modelamiento. Sí, yo creo que para completar un poquitico lo que decía el profesor, qué pena, doctor Jairo, digamos, ejercicios como el de la manzana, ¿sí? O sea, tomar una manzana y bueno, vamos a calcular el volumen a esta manzana aproximándolo a una esfera, o vamos a calcular, digamos, la altura de un árbol, de una edificación, con base en una foto, o sea, digamos que una persona se para al lado del edificio y entonces se toma la foto y más o menos la distancia, entonces con base en la altura de la persona y manejando proporciones, se puede también hacer aproximaciones a lo que sería la altura del edificio. Yo creo que se pueden hacer muchos ejercicios sin necesidad de tener un conocimiento avanzado que de ecuaciones diferenciales o de esas cosas que estaba planteando el profesor. Y es muy interesante que los chicos vayan a ir viendo la matemática desde otra perspectiva diferente a la que siempre tienen. Entonces, es muy pertinente la pregunta, profesor. Qué pena interrumpir. No, muchas gracias por el aporte, muchas gracias. Gracias, Reinaldo, la pregunta. Cristian, ¿tiene una pregunta? Sí, señor profe, buenos días. Pues agradecerle, profe, pues por la poesía que nos acaba de dar. Realmente me parece muy interesante y yo siempre he pensado que en todos los sitios debe haber un matemático, ¿no? Porque pues si hubiese un matemático en una empresa, pues daría muchos aportes significativos, en este caso, pues a la producción de la misma. Por otro lado, lo que mencionaba el compañero anteriormente, por lo menos cuando uno trabaja iniciación al álgebra en los cursos ya de básica media, eh, se ve mucho este tipo de cosas. Y viendo y analizando lo que nos han dicho en el colegio los estudiantes que ya han contestado a las preguntas de la Olimpiada, yo creo que el déficit como tal, posiblemente en los resultados o en la dificultad que ellos sienten al presentar un tipo de problemas que han aparecido como tal en la 16ª Olimpiada, pues han sido debido a eso. De igual manera, yo creo que a los chicos se les debe inculcar mucho esa parte de modelación, porque resolver un problema como tal es encontrar un modelo que sirva para responder ese problema. Entonces, es eso, profe. De verdad, se lo agradezco mucho. Claro que sí. Gracias a ti por hacerle énfasis a esa parte. Rodrigo. Sí, buenos días. Mire, doctor, es lo siguiente. Usted, refiriéndome al problema de producción que usted planteó ahí y que explicó muy bien, eh, usted hablaba de unos registros históricos para consultar, digamos, los niveles de producción o disponibilidad de material. Si la empresa no tiene registros históricos porque no tiene archivos, porque es una empresa que va a iniciar, ¿cómo se haría para determinar la cantidad de productos a producir o a comprar? No sé, algo así. Pues si no hay registros históricos, entonces ¿cómo se supliría esa deficiencia? Gracias. Obviamente allí habría una deficiencia de datos que puede ocurrir en cualquier situación de modelamiento. Entonces, o simplemente maneja la situación con esa deficiencia, ¿cierto? Sabiendo que
va a empezar y su empresa es especial y no tiene con qué comparar. Entonces le tocaría es tener la solución como un punto de referencia y tal vez comparar hacia futuro para saber si, pues, si el modelo está funcionando o no. Eso cuando, digamos, la empresa es muy especializada, muy sui generis, ¿cierto? Porque si es una empresa parecida a otra, entonces podría de pronto prestar datos de otra empresa, ¿cierto? Entonces yo voy a montar una panadería, pero yo sé que mi primo tiene una panadería hace 10 años, yo le digo, mira, ¿cómo es tu nivel de producción? Cuando tú tienes esto, esto y esto, más o menos cuánto produces en la práctica. Entonces yo presto datos. Entonces, dependiendo de la situación, o presto datos de otro lado, o me toca comparar hacia futuro. Muchas gracias. Pero eso puede suceder, ¿no? En cualquier construcción de modelo, yo puedo tener, lo que voy a ser consciente es qué datos necesito. Entonces, yo necesito esto, esto, esto y esto. Otra cosa es que los pueda comparar, pero ser consciente de que hay algo que no tengo. Entonces, no tengo con qué comparar. Bueno, listo. Pero soy consciente, no simplemente, no, yo no pensé que necesitaba comparar. Muy bien, más preguntas, no veo más manos levantadas. Bueno, muchas gracias a ustedes por los comentarios que hicieron, por la presencia. Si tienen alguna inquietud o algún comentario posterior, me pueden escribir a través de Yamid, o los organizadores de las Olimpiadas. Nosotros estamos en contacto en la universidad. Y les puedo hacer llegar comentarios, bibliografía, respuestas a lo que ustedes, entonces que ustedes tengan. Siempre estaré para servirlos. Nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias, Yamid. Gracias, doctor Jairo. Bien, entonces con esto pues damos por terminada las sesiones del día de hoy. Voy a dejar ya de grabar para que no quede muy largo el video.